Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Misión de los 12 discípulos. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, te agradecemos por tu maravillosa bondad, misericordia, cuidado, y te pedimos en este momento que nos bendigas al abrir tu palabra, que al estudiar el mensaje que encontramos en el Evangelio según San Lucas pueda llegar a nuestro corazón y transformar nuestra vida. Gracias, Padre, por tus bondades, lo pedimos en Jesús. Amén. El Señor va a dar comienzo al tercer viaje misionero. Comienza la recta final de su ministerio que terminará con su muerte en la cruz. Ahora el Señor va a confirmar a los 12 discípulos, enviándolos a cumplir una labor especial como misioneros. Estos hombres elegidos por Jesús representaban hombres sencillos con una gran labor. Por eso el capítulo nos habla del discipulado, de sus requisitos y de lo que debemos dejar por seguir a Jesús. Este capítulo nos lleva a responder la pregunta más importante que cada uno debe responder. ¿Quién es Jesús? Lucas escribe su evangelio pensando en los cristianos de origen gentil que vivían principalmente en Roma. El capítulo comienza con el tercer viaje misionero, en donde envía a los discípulos a cumplir una labor importante como embajadores oficiales de Jesús o apóstoles. Este es el tema de los versículos 1 al 6. El maestro envía a estos hombres en una tarea misionera. Habían estado con Jesús como sus asistentes y ayudantes. Escuchaban sus enseñanzas. Algunas las entendían, otras no. A veces tuvieron que recibir llamadas de atención por parte del maestro porque del todo no comprendían la misión de Cristo. Pero el Señor los llama y los envía como mensajeros. Esto quiere decir que no es requisito para ser un mensajero de la palabra de Dios entender cada detalle de la Biblia. Es más, es enseñando a otros cómo somos fortalecidos en la fe y llegamos a entender mucho del Evangelio de Jesús. Leamos el versículo 1 del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Reuniendo a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aunque Lucas no lo menciona, Marcos sí. En el capítulo 6, versículo 7 dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús los envía a predicar de dos en dos. Nunca el Señor envió a nadie a cumplir la labor misionera solo. Elena de White dice: llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio fuesen asociados de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiese fielmente este ejemplo. Libro El Evangelismo, página 57. Si queremos tener éxito en la obra que el Señor nos ha encomendado, debemos seguir sus instrucciones. Cada miembro de iglesia debe tener una pareja misionera para que juntos puedan orar el uno por el otro, ayudarse mutuamente y acompañarse en la obra de salvar a otros. Y si hacemos caso de esta sencilla indicación, tendríamos más éxito. Por otra parte, Lucas menciona que el Señor les dio poder y autoridad. Los 12 recibieron el mismo poder y autoridad que Cristo tenía, tanto para realizar milagros, como se dice aquí, como para predicar el Evangelio del reino.
Estas eran las dos cosas que ellos debían hacer. Sigamos leyendo Lucas 9, el verso 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Debían realizar la misma tarea que Jesús hacía. El ministerio de Jesús consistió mayormente en sanar y predicar el reino de Dios. Elena de White comenta lo siguiente: durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras de que no había venido para destruir, sino para salvar. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor era su retaguardia. Donde quiera que fuera, le precedían las nuevas de su misericordia. Donde había pasado, los objetos de su compasión se regocijaban en salud y en el ejercicio de sus facultades recobradas. Se congregaban muchedumbres en derredor de ellos para oír de sus labios las obras que el Señor había hecho. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído, su nombre la primera palabra que hubiesen pronunciado, su rostro el primero que hubiese mirado. ¿Por qué no habrían de amar a Jesús y cantar sus alabanzas? Mientras él pasaba por los pueblos y ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por donde quiera que fuera. Los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Libro El deseo de todas las gentes, página 316. La obra que debemos desarrollar hoy es seguir fielmente el método de Cristo. Los discípulos cumplieron fielmente este cometido, versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esa es la labor que debe destacar a los fieles hijos de Dios. Si queremos impactar una comunidad, si queremos hacer una diferencia duradera en la vida de las personas, sigamos el método de Cristo. Pero el Señor agregó otros aspectos importantes en este viaje misionero de los discípulos. Leamos el versículo 3. No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. No debían llevar bastón. Este es como una especie de cayado. No debían llevar nada adicional para ese viaje misionero, solo lo estrictamente necesario. Ni alforja o mochila o saco de cuero, empleado muchas veces por los viajeros para llevar sus provisiones o su ropa. Debían salir con fe, confiados de que sus necesidades serían satisfechas. De este modo, sus preparativos serían sencillos y no habría nada que los distrajera de la tarea que les había sido asignada. Ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas, es decir, su viaje debía destacarse como un viaje sencillo, sin muchas cosas encima. Debían presentarse como obreros común y corriente y no llamar la atención por sus vestimentas, sino por su mensaje. En los versículos 4 y 5 se aconseja que no anden mudándose de casa en casa, sino que acepten la hospitalidad de las personas y no den la impresión que las personas se cansan de tenerlos y de esta manera desacrediten el mensaje. Y donde no sean bienvenidos, pues debían sacudir el polvo del calzado. El comentario bíblico adventista dice: sacudirse el polvo de los pies al salir de una casa o de un pueblo no era una acción ruda o descortés, sino de una solemne protesta. Al sacudirse el polvo de los pies, los discípulos tan solo decían que la gente de ese lugar debía aceptar la responsabilidad por la decisión que habían tomado. Este viaje misionero de los discípulos los iba a preparar para la gran labor que iban a realizar en nombre del Señor. La partida de Jesús se acercaba y necesitaban que la gente reconociera a sus discípulos como sus mensajeros con autoridad. Pero además le iba a permitir a Jesús entrenar a otros discípulos que le seguían. Recuerden que posteriormente el grupo era de 70, a quienes también enviaría con la misma comisión. Mientras esto ocurría con sus discípulos, había alguien inquieto, con su conciencia atormentada, y quería saber quién era Jesús. En los versículos 7 al 9 de Lucas 9, se habla de la experiencia de Herodes el tetrarca. Aunque Lucas no lo menciona, los otros evangelistas nos cuentan que ante las denuncias de Juan el Bautista por el pecado que cometió Herodes de tomar la esposa de su hermano, entonces lo mandó a poner en la cárcel.
pero por insinuación de su esposa Herodías y su hija, mandó a decapitar a Juan el Bautista. Pero al escuchar las noticias de lo que Jesús hacía y de sus predicaciones, su conciencia sintió temor, porque algunos decían que Jesús era el mismo Juan el Bautista que había resucitado. Leamos el versículo 9. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Herodes estaba buscando la oportunidad favorable para entrevistar a Jesús, pero sin comprometer, como él creía, la divinidad de su cargo como rey. Antes de la muerte de Juan, Herodes tuvo varias entrevistas con el Bautista, por lo cual no vería la razón por la cual no podía entrevistarse con Jesús. Pero al parecer pensaba que sería humillante que una persona tan importante como él buscara públicamente a Jesús. Puede ser que considerara como serias las afirmaciones de Jesús y buscaría su consejo, pero no se dio tal encuentro. Lo que sabemos es que Herodes vio a Jesús cuando Pilato lo envió a él, y lo que hizo fue burlarse del maestro. Esta historia debe llevarnos a reflexionar sobre las consecuencias de cerrar nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo. Cuando los discípulos finalizaron su gira, regresaron a Jesús. Leamos el versículo 10. Al regresar, los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Lucas llama a estos hombres apóstoles. Ellos deben ser considerados como hombres a través de los cuales Jesucristo está cumpliendo su tarea en la tierra. Son sus embajadores oficiales que han sido comisionados por Él para llevar a cabo ciertas tareas específicas: predicar, sanar y echar fuera demonios. El que los rechaza a ellos, rechaza a Cristo mismo. Pero después de este arduo trabajo, el Señor lo llevó a un lugar de retiro tranquilo donde ellos pudiesen descansar. Cuán importantes son estos momentos para los predicadores de la palabra de Dios. En medio de la apretada agenda hay que hacer un alto en el camino, a un lugar tranquilo, contar las cosas que han hecho y descansar para enfrentar los nuevos desafíos que el Señor les presenta. Elena de White comenta lo siguiente: los discípulos de Jesús necesitaron que se les enseñara a trabajar y descansar. Hay necesidad hoy en día de que los obreros escogidos de Dios oigan el mandato de Cristo de apartarse y reposar un poco. Muchas vidas preciosas se han sacrificado innecesariamente por descuidar este mandato. Aunque la mies es mucha y los obreros pocos, nada se gana con sacrificar la salud y la vida. Hay muchos obreros débiles y gastados que se sienten profundamente desanimados cuando consideran lo que hay para hacer y cuán poco pueden realizar ellos. Cuánto anhelan tener más fuerzas físicas para poder efectuar más. Pero es a estos a quienes Jesús dice: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco. Servicio Cristiano, página 308. Esta es una tremenda lección para todos aquellos que trabajamos en la causa de Dios. Es necesario retirarse un poco y recargar fuerzas para el trabajo que debe realizarse. Enseguida de este acontecimiento se registra un milagro especial. Versículos 11 al 17. La alimentación a 5,000 personas de manera milagrosa. Cuando la gente de Betsaida supo que Jesús estaba a las afueras, salieron a verle. La noticia se difundió en varios lugares, de tal manera que vinieron de lugares distantes, pero vinieron con hambre de la palabra de Dios. El día transcurrió escuchando a Jesús. Sus enseñanzas llenaban el corazón de las personas que estaban presentes. Los milagros que hacían llenaban sus corazones de alabanza. Fue un día tan especial. Pero al caer la tarde, los discípulos interrumpieron a Jesús diciéndole, leamos el versículo 12, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. El día estaba declinando, la noche está llegando. Había gente que vivía muy lejos, algunos de ellos no habían comido nada durante el día. Su anhelo de escuchar a Jesús hacía que el alimento quedara en un segundo plano.
Sin embargo, era hora de buscar refugio y alimento. Pero Jesús les dice a sus discípulos, versículo 13, «Dadles vosotros de comer». Dijeron ellos, «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud». Esa orden de Jesús, en particular, hizo reaccionar a los discípulos. ¿Cómo podrían obedecer al Señor? Sus recursos eran limitados. Cuando Jesús les dice, «Vosotros mismos dadles de comer». Pero ellos debían entender que cada orden de Dios implica el poder necesario para cumplirla. Desde un punto de vista humano, era absurdo pensar en encontrar alimento en algún lugar cercano antes de que cayera la noche. Para satisfacer la necesidad de semejante muchedumbre, era algo que parecía imposible. Este pedido de Jesús a los discípulos parecía tan insensato como su orden anterior de que fueran a pescar en las claras aguas del lago, siendo aún de día. Ese caso anterior bien podría haber acudido a su mente si hubiesen reflexionado en la lección que Jesús entonces quiso que aprendieran. Dios suele obrar mediante seres humanos para que sean suplidas las necesidades físicas y espirituales de sus prójimos. Este principio es fundamental para la comisión evangélica. Lucas no menciona de dónde consiguieron los 5 panes y los 2 peces. Otros evangelistas mencionan que era la porción de alimento de un niño que estaba dentro de la multitud. Este niño decide compartir lo poco que tiene con Jesús, pero era tan poco ante esta gran multitud. Ahora, hay algo que debemos considerar en este relato, y es que Jesús podía haber hablado y haber hecho descender pan del cielo o haber provisto de alimento en abundancia para todos. Pero Él quiso tomar estos panes y estos peces, sencillamente preparados en casa, para dar una lección muy importante para los discípulos y para la gente que está presente. La Escritura dice que Él mandó a agrupar a las personas de 50 en 50. Este es un hecho de por más interesante en la manera de supervisar que todos recibieran el alimento necesario. Leamos los versículos 16 y 17. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiera delante de la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Imaginémonos el cuadro. Jesús recibe los panes y los peces. La multitud se sienta en grupos de 50. Los discípulos estaban esperando las órdenes del Señor. Jesús levanta sus manos y solicita la bendición del Padre. Y entonces comienza a repartir los panes y los peces. Los discípulos reciben la porción que el Señor les entrega y van y entregan y vuelven por más. Cuando todos estaban satisfechos, el Señor ordena recoger lo que había sobrado, y sobraron 12 canastas de alimento. Dios puede salvar al mundo sin nuestra ayuda, así como podía alimentar a la multitud sin la ayuda de los discípulos. Pero el plan que el Señor ha escogido es que las bendiciones del cielo sean dispensadas por los siervos del Señor. Este es su plan, no el nuestro. Y cada uno de nosotros debe entender que cuando se hace discípulo de Cristo, se convierte en un canal a través del cual las bendiciones de Dios fluyen a otras personas. Por otra parte, aquellos siervos de Dios deben aprender que en la tarea que el Señor les ha asignado, el Señor suplirá las necesidades que se tengan para el cumplimiento de la misión. Elena de White dice, el acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos, ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Así, todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial y lo impartirán a otros. Libro El Deseado de Todas las Gentes, página 337. Jesús suplió las necesidades de la multitud y enseñó a los discípulos cuál es su tarea en la hora de impartir el pan de vida. Ella sigue diciendo, los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Esto debe ser de gran estímulo para sus discípulos de hoy. Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Sus discípulos han de recibir de Él sus provisiones.
Los más inteligentes, los mejor dispuestos espiritualmente, pueden otorgar a otros solamente lo que reciben. De sí mismos no pueden suplir en nada las necesidades del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo, y cuanto más impartimos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir. Libro El deseo de todas las gentes, página 337. El Señor hoy nos habla a nosotros y nos dice: dale vosotros de comer. Pero no tenemos muchos recursos, no somos ricos, no tenemos gran conocimiento, pero es que con los humildes recursos que tenemos en las manos, bajo la bendición de Dios, se convierten en poderosos instrumentos de salvación. Solo debemos obedecer y confiar en el Señor. Entonces llegamos al tema central del capítulo 9 de Lucas. Esta narración ocurre poco después de la multiplicación de los panes y los peces, de haber sanado a los endemoniados, de haber resucitado muertos, de haber hablado palabras tan claras acerca del reino de Dios. Este tema central está en los versículos 18 al 22. Jesús se acerca a sus discípulos y les hace una pregunta interesante. ¿Qué dice la gente que soy yo? Después de todo lo que Jesús ha hecho, ¿quién cree la gente que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para la multitud, los discípulos le hicieron referencia que muchos creían que era Juan el Bautista resucitado, otros que era Elías que había de venir o que era algún gran profeta que el Señor había levantado. Ahora el Señor Jesús hace una pregunta mucho más personal. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Primero el Señor les hace reflexionar sobre lo que la gente cree. Ahora el Señor lo lleva a pensar quién es Jesús para ellos. La respuesta que se dé a esa pregunta determina nuestras creencias, nuestra fe, nuestro objetivo en la vida, nuestra manera de ver las cosas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un gran profeta? ¿Un gran maestro? ¿O es Jesús para ti el Salvador, el Mesías, el Creador del cielo y la tierra, el Dios eterno que te ama tanto que fue capaz de encarnarse? ¿Quién es Jesús para ti? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Para Pedro y para los discípulos, Él es el Mesías. No entendían todo su tarea, pero le amaban y le seguían como su única esperanza. Y esta es la pregunta que tú y yo tenemos que responder sinceramente. La respuesta que damos determina lo que hay en nuestro corazón y el tipo de fe que profesamos. Ojalá podamos decir como Pedro con toda seguridad: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Después de esta confesión, le pide que no le cuenten a nadie este incidente para no levantar prejuicios, pero además les anuncia que él pronto morirá por traición, por envidia, pero que resucitaría al tercer día. Entonces ahora Jesús se dirige a todos los que le seguían. Va a hablarles de lo que es el discipulado. Versículos 23 al 27. Si reconoce que Jesús es el Mesías, el Salvador, debe seguirlo y convertirse en su discípulo. Pero hay una condición. Versículo 23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Varios elementos encierra este versículo. Número 1. Si alguien quiere. Esta condición de discípulo no es para todo el mundo. No es obligatorio. Dios nos ha dado libre elección. Por eso, si alguien quiere, si alguien desea, si alguien responde al llamado del Señor, la primera condición para ser discípulo es querer. Es una decisión voluntaria. Nadie te puede obligar. Es tu decisión personal. En segundo lugar, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Si alguien quiere, voluntariamente toma esa decisión de ser discípulo de Jesús, entonces debe negarse a sí mismo. La decisión de querer ser discípulo es voluntaria, pero una vez se decide, el siguiente paso es negarnos a nosotros mismos. Ya no somos nosotros los que tomamos las decisiones, ya no somos nosotros los que decidimos la ruta. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Para aclarar este concepto, me gustaría referir al versículo de Lucas 9:23 de la traducción del lenguaje actual. Así reza: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Un discípulo ya no hace lo que quiere, sino lo que Dios quiere. A esto le llamamos sumisión. Este es el más grave problema de todos los cristianos. Queremos disfrutar de los privilegios de ser hijo de Dios, pero no queremos someternos a la voluntad de Dios. Aún en la iglesia, muchos no quieren someterse los unos a los otros. Cada uno quiere hacer lo que quiere. Pero un discípulo de Jesús que voluntariamente ha venido al Señor se niega a sí mismo y aprende a obedecer. En tercer lugar, lleva su cruz cada día. Si nosotros miramos atentamente la vida de Jesús en el Getsemaní, Él oró al Padre diciéndole que se haga su voluntad, y esto implicaba tomar la cruz. Humanamente nadie quiere la cruz. Nadie quiere ponerse en la posición de aquel hombre que le toca cargar su propia cruz donde va a ser crucificado. Quisiéramos otro lugar, quisiéramos el trono, quisiéramos una posición privilegiada, pero no la cruz. Pero aquel que se convierte en discípulo de Jesús se niega a sí mismo, se niega a hacer lo que quiere y se coloca en el lugar donde Dios quiere que esté, y es tomando la cruz, completa sumisión y obediencia, aceptando su lugar y la responsabilidad que el cielo le otorga. En cuarto lugar, dice que debe llevar su cruz cada día y debe seguirle. Esta figura me hace recordar a José de Arimatea. Cuando Jesús cae ante el peso de la cruz, los soldados romanos vieron a todas las personas que estaban a su alrededor y solo hubo un rostro que demostraba compasión. Era José de Arimatea. Entonces los soldados romanos colocaron la cruz de Cristo sobre él. Así que Jesús iba adelante y José iba con la cruz detrás de Jesús. Esta es la exposición de un discípulo de Jesús, de aquel que ha decidido seguir al Maestro, tomar la cruz y seguir las pisadas del Señor. Esto es discipulado. Después de definir el discipulado, el Señor entonces emite 3 oraciones que comienzan con un por qué, que puede ser traducido como por lo tanto. Es decir, en los versículos 24 al 26 debe ser un resultado lógico del versículo 23, poniendo las cosas en contraste. El que quiera salvar la vida, la perderá. Con el que pierda su vida, por Jesús, la ganará. El que niega a Jesús en público, el Señor lo negará en el reino de los cielos. En otras palabras, un discípulo de Jesús le entrega la vida al Señor, confiesa ante los hombres que es un hijo de Dios y de esta manera recibe la vida eterna. Versículos 26 y 27 dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta última afirmación de Jesús es una referencia a que muchos discípulos van a estar vivos cuando vean a Jesús resucitado y ascendiendo al cielo, con la promesa de que Él vendrá para establecer su reino de gloria. La muerte y la resurrección de Jesús reafirman el establecimiento de su reino de gracia, el cual todos nosotros estamos invitados a aceptar. De esta manera somos preparados para vivir en el reino de gloria. Ahora, el médico Lucas nos transporta a un acontecimiento trascendental en la vida de Jesús y en la experiencia de los discípulos que eran más cercanos al Maestro. Este es el relato del versículo 28 hasta el 36 del Evangelio según San Lucas capítulo 9, la transfiguración. Leamos el versículo 28. Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Lucas resume en este versículo qué es lo que está pasando, pero al comparar este texto con los demás evangelios, ese día en particular había sido uno de esos días agitados de Jesús, realizando milagros, enseñando, escuchando las inquietudes de las personas. Al caer la tarde, Jesús llama a sus discípulos cansados y comienza a llevarlos cuesta arriba. Elena de White comenta: los discípulos no se atrevían a preguntarle a Cristo a dónde iban ni con qué fin. Con frecuencia él había pasado noches enteras orando en las montañas.
Aquel cuya mano había formado los montes y valles se encontraba en casa con la naturaleza y disfrutaba su quietud. Los discípulos siguieron a Cristo a donde lo llevaba, aunque preguntándose por qué su maestro los conducía a esa penosa ascensión cuando ya estaban cansados y cuando él también necesitaba reposo. Libro El deseo de todas las gentes, página 388. La pregunta que cabe en este momento es, ¿por qué llevó Jesús estos discípulos? No era solo buscando compañía. Jesús tenía la intención de fortalecer la fe de sus discípulos en la hora de la prueba que les allegaba. Estos discípulos debían tener la seguridad de quién era Jesús, porque cuando lo vieran en la cruz, tuviesen consuelo y entendieran lo que estaba pasando. Pero lamentablemente ellos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Versículo 29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Jesús se adelantó un poco para orar a solas con Dios. ¿Cuál sería la oración que Jesús elevaría en ese momento? Por lo que entendemos, eran dos motivos de oración. Sigamos leyendo la misma página del libro El deseo de toda la gente, donde dice: apartándose un poco de ellos, el varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas, implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro. Y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. Los motivos de oración entonces eran claros. Oraba por fortaleza para enfrentar la lucha final que terminaría en la cruz, pero también oró por sus discípulos para que pudiesen resistir la prueba que se les avecinaba. Así que cuando estaba orando, su rostro resplandece. Tal resplandor despierta a los discípulos, pero ahora ven a Jesús que no está solo. Versículos 30 y 31 de Lucas 9. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. La divinidad fulguraba a través de su humanidad. La gloria del cielo se manifestó y cuando los discípulos fueron capacitados para ver la escena, vieron que Jesús estaba acompañado de Moisés y Elías. Ambos habían mantenido una relación estrecha con Dios en el trabajo que realizaban. Moisés había visto a lo lejos la tierra prometida después de haber guiado a Israel durante 40 años. Sin embargo, no pudo entrar, murió en el monte. Sabemos que hubo una disputa por el cuerpo de Moisés, donde Satanás lo reclamaba como su súbdito, pero Dios había perdonado el pecado de Moisés y era súbdito del reino de Dios. Moisés resucitó y fue llevado al cielo, y representa a todos los fieles hijos de Dios que descansan en la tumba y esperan la mañana de la resurrección. Elías fue uno de los pocos hombres sobre la tierra que tuvo el privilegio de ascender al cielo sin ver la muerte. Estos hombres vinieron para hablar con Jesús. El versículo dice, y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Así que estos dos grandes hombres de Dios vinieron para dar palabras de ánimo y fortaleza a Jesús. Era un tremendo privilegio para los discípulos contemplar la escena. Elena de White comenta, ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús, no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos, tristezas y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo, habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Moisés había rogado por Israel, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Elías había conocido la soledad de espíritu mientras durante 3 años y medio había llevado el peso del odio y la desgracia de la nación. Había estado solo de parte de Dios sobre el monte Carmelo. Solo había huido al desierto con angustia y desesperación. Estos hombres escogidos, antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de su sufrimiento y para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano, fue el tema de su entrevista. Libro El deseo de todas las gentes, página 391.
Los discípulos que contemplaban la escena, entre ellos Pedro, no comprendieron lo que estaba pasando. Ellos pensaron que Elías había venido a proclamar a Jesús como rey. Y por eso en el versículo 33 leemos: y sucedió que, mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. No lograron entender lo que estaba pasando. Pensaron que esta era una reunión exclusiva, que Moisés y Elías habían descendido para proclamar a Jesús rey de Israel, y cuando vieron que se estaba alejando, propuso que lo mejor era construir unas enramadas donde cada uno de ellos podía habitar. Pero en ese momento el Padre intervino, versículos 34 y 35. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Es la reafirmación que era el Hijo de Dios. Esta era la seguridad que debían tener los discípulos para enfrentar las pruebas que tendrían ante ellos ante la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Esta escena impactó la vida de sus discípulos, versículo 36. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Por mucho tiempo ellos guardaron silencio sobre lo que habían visto. A lo mejor no lo comprendieron del todo. Esta visión fue recordada por Pedro más adelante. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y Juan, al escribirnos sus cartas, nos llama a que esta revelación de Cristo es para que nosotros tengamos esperanza. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este momento especial en la vida de Cristo después fue totalmente entendido por los discípulos cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y comprendieron que Jesús era el Dios encarnado que había venido a salvar a los seres humanos. Esto marcaría su decidido esfuerzo por proclamar el mensaje de salvación. Apreciados hermanos, este capítulo tan significativo de la palabra de Dios nos invita a contemplar al Salvador como nuestro Señor. Continuaremos su estudio en otro audio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Es mi oración por ti. Amén.